Muchas veces el fútbol está presente, los fanáticos viven con el Mundial un momento estelar, pero hay otros que hicieron del fútbol su vida, pero que en esta época probablemente están haciendo un sueño que nunca pensaron que podrían concretar. Ya va a entender por qué les cuento todo esto, porque gracias a Undurraga, Defensa de Deudores y Olmenatura en los estudios de Vidria Pro, comenzamos un nuevo capítulo de ¿Quién sería? Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. Acción. ¿Quieres conversar cosas importantes, historias que probablemente solo estarán acá? No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. ¿Quién sería un nuevo capítulo? Ya estamos comenzando. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos atentos a saber lo que IA nos va a presentar. De inmediato, IA, ¿quién sería el invitado el día de hoy? Hoy les voy a hablar de un exfutbolista chileno que tras una exitosa carrera en las canchas logró consolidarse también en los medios de comunicación y la gestión deportiva. Formado en el Club Universidad de Chile, debutó profesionalmente en 1989 y se convirtió en uno de los delanteros más recordados del club. Fue parte del histórico plantel que consiguió el bicampeonato nacional en 1994 y 1995, además de integrar la selección chilena y desarrollar una destacada carrera internacional en el fútbol israelí. Tras su retiro del fútbol, se tituló como ingeniero civil industrial y comenzó una nueva etapa como comentarista deportivo, participando en medios como Radio Bio Bio, CDF, TVN, Fox Sport y actualmente integra el equipo de comentaristas de TNT Sports Chile. Además, forma parte del equipo deportivo de Radio Cooperativa. Entre 2019 y 2021, regresó a la Universidad de Chile, esta vez como director deportivo ejecutivo, asumiendo la responsabilidad de liderar el proyecto futbolístico del club desde la dirigencia. A lo largo de su carrera ha sabido combinar el deporte, la ingeniería, la gestión y las comunicaciones, consolidándose como una de las voces más respetadas del fútbol chileno. Rafa, ¿sabes quién sería? ¿Quién sería? Mucha atención, hoy día está el señor Rodrigo el Polaco Goldberg. ¡Aplausos! Polaco, gracias Gracias. por estar, además en año de mundial, en Nadie año mundial, donde, ¿verdad? oye, qué cosas han pasado y además, qué bueno verte aquí en este espacio. Muchas gracias por ¿Cómo estás, venir. Rafa? Bien, ¿Bien? contento por tu Bien. presencia. Muchas gracias a ustedes por invitar. Oye, la IA me dejó, pero el ego por ahí arriba. ¿Eh? Sí, Sí, pero a ver, recorrió lo que tú has hecho sí, y sí, has es hecho verdad. hartas cosas. Claro, Sí, hicimos un sí, repaso sí, por sí, la carrera futbolística, que es lo claro. primero, ¿no? Sí, sí, el fútbol ha estado en mi vida desde que tengo uso de razón. eh, digamos, fútbol con la familia, fútbol con los amigos, después fútbol ya viéndolo como algo más en serio, después profesional. Ya. Entonces sí, el fútbol ha estado en mi vida siempre, 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 hasta el día de hoy. Un tiempo acompañando a mi hijo que hizo inferiores también, ¿Ah, entonces sí? sí, Ah, mira, ¿y dónde? en la U, En la U en la U, también. sí. Así que no, del fútbol olvídate, lo respiro, lo vivo, lo como, lo duermo. Eh, lo que curioso es que cuesta que se sueñe con fútbol, ¿ah? ¿No sueñas con fútbol? No, no sueño mucho con fútbol. Y las Ya. últimas veces que he soñado, es típico que vuelvo a jugar.
pero de repente Ya. me doy vuelta un poquito en la cama o la Kika me pega una patada y me duele la rodilla y ahí me acuerdo que es un sueño, Ah, ya. que Que no, no es no hay verdad. caso, no, Mira. no tengo ninguna posibilidad. Ya. Oye, pero futbolista fue, digamos, algo que se dio un poco en la familia. ¿Fue como muy S- normal entrar al mundo del fútbol? ¿O fue una mm, decisión en un momento? No, a ver, nace como una cuestión, digamos, muy espontánea, muy natural. Yo estaba primero, yo soy de Cerrillo, Ya. ahí en la Villa Don Orione, y yo pichangueaba todo el día con mis Ah, en Don amigos, Orione, mira. sí, Qué bueno. eh, peloteaba todo el día, estaba jugando, era de los que jugábamos pichanga hasta que se acababa la luz nomás, o sea, Claro, o cuando nos llamaban a comer, a la casa. a acostarse y chao. Entonces siempre fue, y esto te lo pueden decir mis amigos de infancia, yo tenía, no sé, 7, 8 años, y yo le decía, como era fanático de la U, ¿Eh? decía, yo voy a jugar en la U, y decía, yo voy a jugar en la U, y era una cuestión que yo estaba súper convencido de niño que iba a jugar en la U. Mira. Entonces jugando por mi colegio, por el Alonso Orcilla, Ya. eh, jugando un partido en el estadio, en Las Condes, el estadio de la Corfo, Ya. de repente aparece veo a mi papá, que termina el partido, y veo a mi papá conversando con dos personas, y cuando me dice, oye, me dice, ellos se presentan, Hernán Carrasco, el negro Hodge, ex jugador de Universidad de Chile, Ya. y dice, quiere que te vayas a probar en la U. Y yo fue así como, o Ellos sea, eran como los veedores que se claro, llama. claro, Como buscando talento. exactamente. Don Qué Hernán Carrasco, de hecho, bueno. él es el único chileno que fue entrenador de una selección extranjera. El entrenador a El Salvador, muchos, muchos años, murió hace dos años, si no me equivoco, murió de 101. De 101 años. De 101 años, don Wow. Hernán Carrasco. Así él me llevó Mira. y ahí empecé, pues, ahí empecé. Y como te digo, o sea, al principio era como, sí, qué bonito, No, pero claro. pero en el colegio, mi colegio súper academicista, el Alonso Ercilla, entonces era como, oiga, el fútbol es un hobby, no se le ocurra que usted se va a dedicar a esto, usted tiene que estudiar una carrera. Y ahí fue todos los años la misma cantinela, ¿me entendí? ¿Ya? Con mi papá también, oye, esta cuestión es un hobby, no se te ocurra que... Y yo Claro. siempre decía que sí nomás, pues, obvio que Claro. sí, no te Después está preocupes. en las elecciones. Pero Oye, voy a después, hacer un hobby. claro, pero Qué en el increíble. interior yo era, no, lo único que quiero yo es ser futbolista, ser futbolista, ser futbolista, sí. Y curiosamente yo creo que entré a estudiar, ¿Ya? yo empiezo a estudiar construcción civil en la Católica primero, ahí en Espérate, San y en Joaquín. paralelo estaba? Claro, po. Ah, Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo era como que no quería revelarme todavía, ya. ¿cachai? Entonces estudié 2 años y medio construcción civil en la Católica y llegó un minuto que me vienen a buscar de Wonders Ya. y me dicen, y fue una cuestión así como, ni siquiera de un día para otro, de un rato para otro. Ya. Me dijeron, no, sé que hay unos dirigentes que quieren conversar contigo. Y yo en ese momento en la U no tenía ningún espacio. Arturo Salá, yo con él no jugaba ni con tierra. Ya. Entonces, llegó la reunión, nos dijeron, oye, mira, está esta posibilidad, Wander está súper mal y la cuestión, pero necesita gente joven. Y le dije, ya, vamos. Y fui con el Bototo Illesca, que es mi amigo, mi hermano, De la vida. de la vida, claro. Y él que me queda mirando como diciendo, weón, ni siquiera hemos hablado de plata. No, dije, yo me voy nomás y ahí vemos, ¿cachai? Onda. Y Espérate, pero en después, y ese ahí él se momento. convence y vamos los dos. Y recién ahí, ese Ah, mismo día, que eso tiene que haber pasado, ponte tú antes del almuerzo, yo todavía me acuerdo, a ver. porque me tenía que ir a entrenar. Y termina esa reunión y yo voy, camino a la casa, tomo la micro y digo, la wea que hice. ¿Cómo le digo a mis papás ahora? Porque tomé una decisión de partir, ¿cachai? Sin Claro. decirle a mis papás, sin decirle Espérate, nada. eso era dejar la carrera, dejar Dejar todo. todo, 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 Y ¿cachai? ellos te decían, esto es un hobby. Esto es un hobby, Esto es un claro. hobby. Y llegué a la casa, eh, em, tomé once con mi mamá, ¿Ya? y después llega mi papá, pues, ya, y se acuesta, así, yo estirando el chicle, típico, como cuando uno mostraba la libreta La nota. libreta nota. Claro. Pero ahí al final, cuando se están quedando dormidos, pasa ahí, Claro. medio de contrabando. Y ahí le dijo, oye, tengo que hablar con usted, ¿qué pasó? Esto. Y yo esperando que me dijeran, pero acá, ¿es lo que tú quieres? Sí, yo quiero Tu papá te jugar. dijo, Sí, mi papá. eso es lo que tú Es lo que quieres. te sí. Me dijo, ya, Espérame. nosotros te apoyamos y la cuestión y tal. Y yo quedé así como, en serio. Mi papá él fue central, jugó Ah, muy bien. Jugó en la época,
jugó en Lanchile, cuando Lanchile tenía equipo. Ya. Y de ahí pasó a Green Cross. A Green Cuando Green Cross. Cross estaba en Antes de, Santiago. antes de Temuco, claro. Antes de Temuco, Antes de claro. Green Cross Temuco, claro. Entonces, y jugó de central, pero al final mi papá a los 17 años ya estaba trabajando, entonces obviamente estaba estudiando una carrera también. Claro. Y, y después de ahí se puso a trabajar y ya no volvió a jugar. Claro. Pero ahí fue como, wow, ¿puedo? Sí, anda ya. Ya, espérate, y te dice eso y tenías que irte a otra ciudad. Claro, sí. Así que agarré mis pilchas y me fui, po. ¿Ya? ¿Y ahí te Me enteraste fui. cuándo iba a ganar? Porque Sí, hasta. Y sí, ahí te dicen, claro. Y ahí ya. nos dijeron, le vamos a pasar un departamento a ustedes dos y además unas lucas, ¿Y el ¿cachai? Bototo Pero también estaba en ese el tiempo fotógrafo, en la U? claro. Y al final, como me vio tan Ah, convencido, se fue conmigo, po. qué buena. Pero eh, Los dos ahí. los dos, claro. Y fue una linda experiencia. Yo estuve el 92 y el 93. Ya. El Mauro volvió el 93 a la U. Yo el 93 miré, llegué al Sausal en esa época, miré y dije, no me van a pescar de nuevo. Agarré mi cuestión y me fui de nuevo. ¿Y te Y fuiste? le dije, claro, no, yo voy a renovar el préstamo acá, si aquí no voy a jugar. Y me quedé los 2 años allá y al 94 ya vuelvo a la U. El Y ahí Sausal. ahí por suerte ya me dijeron, ya no me dijeron, oye, No, es un claro. hobby. No, ya me estaba Ya dedicando en era serio, profesional. claro. Y ahí el Bototo se fue. El Sausal era el lugar histórico donde entrenaba Sí, la po. Universidad de Chile, Ahí ahí en Las en las Torres con Torres con Vespucio. Vespucio. Y yo O- vivía al lado. ¿En serio? Sí, por eso lo sé. Ahora todo es puro edificio ese cuestión, po. Está Sí. lleno de edificios. Lleno de edificios, algunos de tipo subsidio y otros Exacto. una mezcla ahí. Cambió todo. Sí, cambió Llegó el todo. metro, cambió todo. Y ¿sabes qué? Déjame contarte solo una anécdota. Eh, en ese tiempo yo jugué en la ¿En infantiles de serio? la U, sí. Mira. Me hiciste como un flashback del recuerdo, porque mi hermano sí entró a la inferior en su momento. Ya. Y en ese momento, con el traje de la U completo, en la U de haber sido 6 meses, Ya. no quiero exagerar, pero me hiciste recordar el Sausal, porque muchas veces se dice que la U no tiene estadio, ¿cierto? Pero tenía un lugar de entrenamiento que era espectacular. En ese momento era En muy ese bueno. momento, sí. Pues, Claro. entonces el Sausal, para muchos decían que ahí se debería haber construido el estadio. Claro. Las dimensiones no daban, No te da por ningún lado. Pero Aparte era- que era muy angosto. era muy angosto. Era largo hasta el fondo, pero era angosto, po. Angosto. O sea, no te da. Pero sí, me Pero los acuerdo. hinchas de la U se acuerdan de ese lugar. Sí, po. Seguro que Además, imagínate, en ese momento no había autopista. No había Uno, autopista. de hecho, yo cruzaba a tomar la micro y cruzaba Vespucio, po, weón. Sí, po. No había pasarela, Sí, no po. había. No, así No había nomás. paso de cobrar, pasaba así No, nomás, y llegaba po. a Chacarilla. Sí, pues al frente. Algunos decían. No, que- si alguna. Oye, cada Sí, historia pues. que tenía uno de infancia dice, ¿cómo no me mataron? ¿Cómo no me Claro. atropellaron ahí? Pero ahí miraste en el Sausal y tuviste que cruzar Vespucio y te fuiste de vuelta al paraíso. Claro, sí. Claro. No, ahí fue como. En general, en mi vida, yo sigo mucho de decisiones así, medio introspectivas. Ya. Algunas me han salido bien, otras me han salido como el ajo. Esa po. fue buena. Esa fue buena. Y te Esa quedaste fue un bu- año más en Wanderers. Y me quedé un año más, sí. Y después, en el 94, ¿Ya? vuelvo y pasaron cuestiones que son. Que yo solo a sé- ti te voy a pasar. no, más que eso, ¿sabes? Que son cuestiones que yo digo ahí que algo. Yo no soy creyente, ¿eh? Ya. Soy ateo, pero tengo una sensación de que hay una fuerza cósmica, divina, llámalo como queráis, ¿ya? Y pasó que el 94, pues yo vuelvo y estaba Arturo Sala todavía, y yo estaba, imagínate, venía de volver de Wander. ¿Ya? Me querían en La Serena y todo cuestión, pero yo dije, "Puta, yo quiero jugar en la U". Sí. Lo habías dicho cuando eras estudiante. Claro, pues. Entonces le digo, y mi papá también me dice, pucha, Rodri, te apoyamos y todo. De hecho, mis papás fueron a todas las canchas. O sea, tengo una historia con él en Puerto Montt maravillosa, muy cortita. No, por favor. El 15 de agosto del año 92, Ya. Wander cumplía 100 años. ¿Ya? 100 años, pues, imagínate. Estar Está ahí en el centenario y eres titular. y era titular, po. Y llegamos a la cancha antigua de Chinquihue, ¿Ya? un barrial, llovía, weón, pero así, Uf. no, así, de lado. ¿Ya? Y salimos a la cancha ¿Ya? y de repente veo a lo lejos, weón, una persona parada con abrigo, así, casi. Vente a ver, mi papá. Tu papá. No, mi papá es mi superhéroe. Mi papá, weón, yo lo tengo aquí, weón, es lo más Lo grande que. máximo. Fue a Arica, fue a Puerto Montt, iba a todos los estadios. No, mi papá estaba en todas, en todas, todas. Y además que fue futbolista en su Ya, momento. claro, entonces, no, mi papá, bueno, un Qué crack. bueno. Bueno, y como te digo, vuelvo a la U y estaba el Matador. Por si lo ubican a alguien, ¿Ya? estaba re fácil jugar ahí. Macedo. Estaba Macedo. Marcelo Jara, el ¿Ya? bombero, Gino Cofré, que en paz Bombero Ibáñez. descanse, claro. Los dos que en paz descanse, el Gino Gino. y el bomberito. Estaba el Negro Salgado, había como 7 delanteros, yo era el 18º, una wea así. Sí.
Entonces mi papá me dice, no vayas a jugar allá. Es muy difícil que juegues. Y yo también, yo decía, sí, es difícil. No mira, cuando se hacían las prácticas de fútbol, los ¿Ya? días jueves, ¿Ya? que siempre se enfrentan dos equipos, ¿Ya? yo quedaba fuera los dos. Ah, ¿En ¿en serio? serio? Sí, po. Yo era, Espérate, o sea, significa que volviste y dijiste, ya, me quedo acá. y dije, me quedo acá. Y dije, ¿sabes qué? La voy a pelear 6 meses. Ya. Si en 6 meses no pasa nada, ¿Mm? yo vuelvo a estudiar. Me retiro y vuelvo a Y estudiar. te retirabas. Sí. Yo dije, ya, bueno, si no, ¿cómo hacer tanto, cachai? Porque yo quería jugar en la U. Sí, claro. Me habían ofrecido de otros lados, pero yo quería jugar en la U. Y pasa las cuestiones que son increíbles. Yo dije, me la jugué y empecé a entrenar, weón, pero me mataba entrenando, me quedaba después del entrenamiento haciendo trabajo específico, sobre todo de centro. Yo era muy buen centrador, como era rápido, ¿Ya? centraba mucho, centraba con los dos, puta, podía Con las centrar dos con piernas. las dos piernas, pero sin problema. Y ¿Ya? Lulo Socia siempre me decía, Rodrigo, no te dis por vencido, sigue peleándola, sigue peleándola. Y Lulo En estaba en algún, las inferiores. no, el Lulo era el ayudante de Era Arturo, po, ayudante, Sara. Claro. que normalmente él veía el equipo B, pero yo Perfecto. ni siquiera calificaba para el equipo B, Claro. pero igual siempre me miraba y me decía, sigue entrenando así, sigue entrenando así. Avanzan los meses y Gino se ¿Ya? lesiona la rodilla y se lesiona más o menos serio. Después a un compañero lo pillan con doping, a Lucho Guarda lo pillan con doping, ¿Ya? fuera. Y yo, Dos menos. empezaron, pues un poquitito, y ponte tú que quedé quinto ¿Ya? dentro de los delanteros. Y a la semana, Arturo Sala anuncia que se va a México, al Monterrey. ¿Y quién asume? El Lulo. El Lulo. Y entonces me O sea, dice, pasó lo y que no un podía día me hacer. dice, mira, acá va a jugar el que mejor ande. Y si yo te veo como te he visto en los entrenamientos, vas a jugar. Y ahí empecé a sumar minutos. Pero imagínate, yo estuve así de retirarme. Así de realidad. Así de retirarme pero me acuerdo que yo esos 6 meses sí me maté entrenando. Me maté, pero dije, aquí me la voy a jugar completa. Y si no resulta, me voy con la conciencia tranquila. Claro, lo diste todo. Y lo di todo y al final, imagínate, se dio todo. Sí. Todo se dio, o sea, uno lesionado lamentablemente, otro No, con tú no doping. tuviste nada que ver. No, nada que ver, Tú estabas ¿cachai? Yo haciendo tu estaba ahí, pega, claro. claro. Y de repente se dio y se abrió el espacio ¿Y y ahí cuál fue? ¿Y aparecí. cuál fue? Porque ahí te da minutos. ¿Y en qué momento ya dices, ya, la hice? O por lo menos voy Porque en el camino. apareció también dentro de las divinidades del camino, ¿Ya? la U clasifica al torneo Conmebol, que es la actual Sudamericana. Perfecto. Que era la Que no segunda se, copa en importancia, claro, Libertadores con Mebol. exactamente, y esa fue una calificación así, así como medio de rebote, nadie Ya. sabía que existía, pues, y al final clasificamos. Y el Lulo dijo, México, vaya a jugar en esta. Primer partido, Oriente Petrolero en el Nacional, ganamos, íbamos perdiendo, y después ganamos 3-1 y yo hice 2 goles. Fuimos a Bolivia, Ya. ganamos 5-0, yo hice un gol y di 2 asistencias. Y Ya. ahí el Lulo me dijo, no, sigue así. Y ahí pues fue como que, y de ahí fue la primera vez que la gente me empezó a conocer. Claro. La gente no tenía idea de quién era yo, pues bueno. No, po. Y de repente apareció, y, oye, pero es verdad que este cabro está ahí. Y ahí empecé yo ya a ponerme a la Espérate, par. ¿y con quién jugaste esos partidos, por ejemplo? Por ejemplo, cuando en la Conmebol jugaba con Marcelo Jara o el Bombero, ¿Ya? y en el campeonato jugaba Marcelo con el Bombero o Marcelo o los dos Marcelos. Y yo entraba uno o dos Después, partidos, claro, claro. Pero el fuerte mío era la Conmebol, claro. ¿cachai? Ahí te Entonces, desataste. claro, ahí dije, aquí la tengo que hacer, pues si no tenía más espacio, pues, weón. Qué bueno. Estaban todos, imagínate, el Bombero en su gran minuto, Marcelo, ni hablar, No, sí. un mega crack. Sala, te refería. Sí, Claro. Marcelo Sala era. O jugar con Marcelo era. Yo siempre digo, jugar con Marcelo era fácil. ¿Por Si qué? jugáis mal con él, era porque tú eres malo. Eres malo. Claro. Claro, Porque claro. era una cuestión de que tú levantáis la vista y decías, debiese estar por aquí. Y levantáis la vista y estaba ahí, Estaba donde ahí. tenía que estar. Qué heavy. Entonces te hacía muy fácil la pega de encontrarlo, ¿cachai? Ya. Aparte que nos entendimos muy bien en la cancha, Claro, pero es era, que eso es fundamental. claro, Entraste en la dupla. era una cuestión como que yo sabía que iba a estar ahí, lo miraba, listo, y aparecía. Entonces fue como una. Qué bueno. Así que como una cuestión donde se fueron dando muchas cosas Y así todo no eres creyente, en nada. y así. Bueno, Y criado en colegio católico, bien claro. pechoño, bien así, ¿cachai? Con Sí, po. hermanos y toda la cuestión. ¿Eh? Me acuerdo de los meses de vocación que tienen. A ver si te iba por el lado de. Bueno, pero por lo menos dices que se dieron las cosas, Sí, divinidad, sí, algo hay, sí. po, No, sí, algo hay. yo Está no, bien que uno no sea. no te niego que no te niego que, pero no, yo definitivamente, después de años de reflexión, ¿Mm? eh, y teniendo gente creyente muy, muy cerca mío, pero yo, Ya. de hecho, vivir en Israel como que fue
un aterrizaje bien forzoso en ese aspecto, en el aspecto de la fe. Y empecé a creer en otras cosas, ¿cachai? Pero Pero crees en cosas, digamos. sí, creo en algunas cosas medias extrañas, Pero pero básico. pero no en Dios. No, me cuesta No, no, creer que hay claro, un claro. Dios, ¿cachai? Que cuando converso con gente me dicen, no, es que lo que pasa es que cuando te pasa algo bueno, es que Dios te... Y cuando te No. pasa algo malo, es que son los misterios. Chuta, no, pues bueno. Seamos consecuentes. Seamos consecuentes, Claro. claro. O sea, y sobre todo cuando muere mi hermano, por ejemplo, Ah. yo decía, ¿cómo un Dios va a permitir quitarle el papá a mi sobrina que tenía 6 meses, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Y qué tenías tú en ese momento? Yo tenía 24, ¿Y tu hermano? 33, Ya. la edad de Cristo. Bueno, Claro. súper Tenía completo. 33. Y ese fue bueno, para todos, fue un momento espantoso, como familia, weón, eh, yo nunca en mi vida, o sea, yo que me crié con mis papás, tan justo hasta el día de hoy, tienen 86 Ah, años, qué bonito. y mis papás siempre han sido, representan una fortaleza muy grande para mí, ¿cachai? Ellos están ahí cuando yo iba a jugar, ellos estaban ahí, como que yo me daba vuelta, estaban mis papás, Están ahí. siempre están ahí, siempre esa presencia. Cuando me separé de mi primer matrimonio, vente para la casa. Yo pensaba arrendar una casa. No, 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 vente para la casa. Acá te quedas y acá te vamos a cuidar y de aquí vayas a salir de nuevo. Fue como siempre eso. Y cuando te das cuenta que ellos quedan así como pollo, Claro. ¿cachai? Que no se pueden levantar, que no pueden articular una palabra, te destruye todo. Te destruye, bueno, pero la vida. Mm. Porque además de la pena de perder a mi hermano, con el que compartí pieza mis 26 años, 26 años de mi vida, compartí pieza con él. Y además de perderlo a él, ver a tus papás así, es una cuestión que no. Uy, yo me acuerdo, weón, y me mata, weón, Nos has me visto mata. vulnerables. Ver a tus papás vulnerables debe No, ser. olvídate, pues, me acuerdo una vez mi papá, cuando no me acuerdo que estábamos haciendo un trámite, y me toma el brazo, y él me pone la cabeza aquí, cuando yo siempre lo hacía con él. Claro. Siempre yo me apoyaba en él o en mi mamá, y cuando tu papá hace eso, decís, concha la lora, weón, que... Y hoy día que unos papás, mis hijas, que ahora son chicas todavía, y mis hijos grandes también, de repente les pasa algo, bueno, y es como, que me pase a mí, Mm. que me pase a mí, bueno, ay, por favor que no los toquen, que no les pase nada, que no... entonces, imaginarte lo que tienen que haber pasado, lo que tienen que haber sentido, bueno, de verdad que no se lo doy a nadie, pero a nadie, Qué tremendo. sí, Polaco, gracias por contarnos sí, ese no, momento sí, tan especial. yo digo, es parte de la vida, la muerte, no nos gusta, obviamente, pero es parte de la vida, ¿cachai? Es Mm. parte de... A todos nos va a llegar, eh, y yo creo que cada uno tiene que tomarla como mejor crea, ¿cachai? Si alguien cree que de ahí pasáis a otra vía, fantástico. Si alguien Fantástico. cree que te vas a reencarnar en otra cosa, fantástico. Bueno, pero cada uno tiene que, por ejemplo, yo no me quiero morir. Bueno, estoy lejos de querer morirme. ¿Ya? Pero si me muero, ¿Eh? si me llegase a morir, yo sé que al otro lado, perdón, al otro lado lo voy a encontrar a él, ¿cachai? Mira. Me va a estar esperando. ¿Crees? Parecen más cosas de las que puedes Sí, decir. sí. Así Polaco, que, hagamos una pausa. pero hagamos la Tomar una pausa, así aprovecho a pausita. tomar agua. Eso, toma agüita. Estamos conversando con Rodrigo Polaco Golper. Ya volvemos. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Acción.
¿Quieres conversar cosas importantes? Historias que probablemente solo estarán acá. No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. Ya, estamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros auspiciadores que hacen posible este espacio, que nos permite conversar con el polaco Goldberg. Rodrigo, compartías algo muy personal con nosotros. Luego también, y volviendo a esta historia deportiva, estuviste en la U, te tocó difícil, lo diste Mm, vuelta, llegaste a la selección. sí. Antes de ir a la Nunca me lo. selección, nunca te lo Cuestión que nunca esperaste. esperé. A ver, ser convocado, ¿cómo es eso? ¿Te llaman Yo por estaba, teléfono? yo estaba en el. Nosotros concentramos en el Hotel Parinacota, ahí en Oh, Apoquindo. me acuerdo de eso. Porque antiguo. Hoy día es, Sí. es una universidad. Sí, pues. Sí, ¿No? Y la embajada lo invitamos a conocer, claro. ¿cierto? Y, Hotel Parinacota. pero comíamos en el Valerio, que es un restaurante un restaurante italiano, que ¿Ya? estaba ahí en Escuela Militar. Ya. Y me acuerdo que estábamos comiendo un día y de repente llega un dirigente, Fernando Brown, con un fax. Con fax. Fax, Ya. pues bueno. Ya. Y ahí me decía, felicitaciones. Le digo, ¿por qué? Te nominaron a la selección. Y yo así como, me está ahí, güey. ¿En serio? Le digo yo, güey, yo era como, wow. No lo podía creer, man. Quedaste así como Que, bueno, pero para adentro. perplejo. ¿Ah? Absolutamente, claro. Anonadado. Ya. Anonadado y ya no sé qué, ¿Y qué, qué qué otro adjetivo. dijiste? Y ¿Gritaste? como, ya, bueno, estaba feliz, po. Lo Ya. primero que hice, bueno, fue llegué al hotel, no tenía celular en ese momento. No, claro. Llegué al hotel y llamé a la casa, pero les conté a mis papás. Oye, jugamos al día siguiente. ¿Mm? Entonces mis papás iban al estadio, pero no, pues no podía esperar a No, contarle. Pues, bueno, entonces llegué al hotel. qué Y buena. qué antigua, hacer así y apretar el Sí. botón. No, hiciste No, así. yo, perdón, y no hice así. Estuviste a punto. Estuve a punto de hacerle. Qué Eh, buena. Y feliz, Fui po. feliz. ¿Y qué dijo tu papá? Yo creo que él se emocionó ¿Ya? y no me lo quiso decir porque me dijo, qué bueno, te felicito. Y se quedó callado. Y no dijo nada Yo más. creo que él no, yo creo que él se Se había sido emocionó. Po. videollamada y lo ve. No, No, sí. lo mato. No, se muere el pobre. No haya cómo Qué reaccionar. buena. Así que ¿Y qué partido fue el primero con la Roja? mi debut fue poco auspicioso, digámoslo. ¿Ya? Fue ¿No? ¿Fue bueno? el 6-0 con Perú allá en Lima. Oh, ya. Mal. Y Y de hecho, ni la tocaste. después de eso echan a Escargorta. Ah, ya. Ascar te convocó. Claro, Escargorta me convoca y perdimos ese partido. Todo lo que tenía que salir mal salió Claro. horrible. Claro. El huevo se perdió un penal. Nada, salió todo mal, todo mal. Y después la revancha ¿Ya? la jugamos en Coquimbo ¿Ya? y ahí le ganamos 4-0 y yo hice 2. Ah, ¿sí? Claro. Ahí era Entonces de ahí vuelta fuera el tiro. como, sí, era un pan Ah. amistoso y ahí estaba Marcelo, estaba el Seba Rosenthal, no, eran lindos años esos, Oye, muy, espérate, tú para mí los 90 fueron años maravillosos. por la que Así tú que, empezás a nombrar así como, no, ahí no, estaba Marcelo Sala y claro, Rosenthal. Y uno queda así como, es sí, una pues, generación sí. No, o y sea, te después tocó duro. y en Católica, el Pipo, el Beto Acosta, Charlie Vázquez. Sí, pues. Oh, yo lo que sufrí con ese hombre. Y cuando me lo topo, siempre me decía, no, me va a hacer correr. Sergio Fabián. Sergio Fabián que me decía, no, yo cuando te veía y decía, no, este pendejo me va a hacer correr. Y yo cuando lo veía decía, este weón me va a pegar una. Sí, po. Claro, No, pues no, aparte, te las dejaba seleccionado. arriba hoy y era No, difícil, y era pues. seleccionado Era seleccionado argentino. argentino. Ah, sí, Y en po, el otro lado, Marcelo Espina, claro. que con Marcelo peleábamos todo el partido, Ya. pero después terminamos De abrazados, así, caballero. no, cero. Mario Salas, que también tenía, bueno, Ivo Basay, era un Colo-Colo pesadísimo, muy pesado. Es decir, yo siempre Bueno, cuando miro en retrospectiva digo, qué rico que me tocó me tocaron sí, po. lindos años de fútbol. Me acuerdo, los clásicos los jugábamos con 80.000 personas. Wow. 80.000 personas en el No, Nacional. Tú veis impensado. fotos y No, decís, bueno, gente está en la escalera, menos mal que no hubo un temblor ni un incendio. claro. Si no, No, y ahí la gente iba a ver el fútbol. claro, y era mitad y mitad, ¿cachai? Decís, qué fantástico es esto. Y era emocionante. Hoy día, lamentablemente, Es muchas otra de esas cosa. cosas se han perdido. Es otra cosa. ¿Mm? Oye, ¿te retiras? Escuché que ella nos contó que estudiaste ingeniería. Sí, ¿Y en qué sí. momento? Porque Bueno, cuando yo dejé, yo te había contado hace poco que había dejado de construcción civil, deja. construcción civil, Sí, claro. claro. Entonces, a mí me pasó una cuestión como media ñoña. ¿Ya? Mi hermano, que en paz descanse, mi hermano era profesor de educación física, ¿Ya? mi hermana nutricionista, Ok. y yo era el único que no tenía un título Ya. universitario. Ok.
Después, claro, tuve un título de campeón, pero, No, bueno. claro, pero no era el cartón, po, weón. Claro. Entonces, yo dije, no, yo a mis papás yo les voy a cumplir, porque cuando yo me fui a Wander, le dije, yo después cuando termine, voy a volver a estudiar. Ya. Ya me dice, sí, Compromiso. importante, compromiso, compromiso. Y, y el año 2010, el año del terremoto, ¿Mm? tengo la posibilidad, dijo, yo estaba trabajando en ese momento en la Bio Bio y estaba trabajando en CDF. Ya. Y, y volví a estudiar. Volví a estudiar y dije, y tenía que como que ver qué carrera, y dije construcción civil, no, ingeniería civil. Como que siempre me gustó mucho la parte de gestión, sobre todo la civil industrial. Y me metí a estudiar ingeniería civil industrial, los 5 años, porque dije, me habían dicho, oye, queréis convalidar Convalidar algún ramo. ramo? Y dije, Claro. "Guau, dejé de estudiar como en el siglo pasado, así que no, no, tengo que estudiar Claro, de nuevo. los, Ya me los dijeron, abacos todavía existen. claro, po, weón". Y lo más divertido es que yo era mayor que mis profes, po, weón. Ah, claro. Claro. Claro, yo en ese momento tenía 34, 35, no más, 36, 37, ¿Eh? y mis compañeros de 18, la mitad, Claro. y tenía profes de 30. Y además todos se Entonces, conocían. y más claro, entonces era como, chuta, ya, pero no, estudié Bien. los 5 años, me encantó la carrera, me eché 2 ramos Ya. En toda la en carrera. toda la carrera, me eché 2 ramos, Bien. y, y cuando salí, el día que me titulé, fue como bien, bien bonito porque la Kika estaba embarazada ¿Ya? ¿Tu señora? claro, de la Amanda, y fue como todo nervioso y toda la cuestión, pero fue como que salió todo bien, ¿cachai? Onda, Ya. justo habíamos tenido un examen donde le habíamos visto que estaba bien, me pude titular, ¿cachai? Qué O sea que fue bonito. como todo bien, bien redondito. Pero fue por eso, fue porque yo le había prometido a mis papás que yo iba a terminar la carrera, ¿Pero no ¿cachai? trabajaste nunca como ingeniero? Hago cosas digamos, Ya. proyectos, he hecho asesoría. eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema curiosamente, que tiene que ver un poco con eso, pero no tanto, ¿Eh? con las asesorías en temas de liderazgo, de trabajo en equipo. Ya. Yo he trabajado con hartas empresas mineras, sobre todo, ¿Mm? haciendo charlas. Ah, Y me llaman harto, ¿cachai? Porque en el fondo, y es curioso cómo la vida en el fútbol tiene increíblemente muchas, muchas, muchas cosas, sí. aprendizajes y conductas que se repiten en todas las industrias. Ya. Tú donde vas, medicina, en la minería, en el retail, un montón de cuestiones, oye, pasa esto, otro, y tú decís, uy, eso también pasa en el fútbol. Y hacen muchas charlas hoy en día. Me gusta, o sea, no hago todas las que quisiera, porque me Ya. gusta mucho, Ya. pero sí me encantan. Me Pero te pueden encantan. llamar a... Sí, feliz. Mira, Me pueden llamar, me buscan en Instagram, me eso, escriben y listo. feliz. Ingeniero, Sí, sí. exfutbolista, comunicador, pero hoy día consolidado, creo yo, en muchos medios. ¿Ah? Has pasado Sí. por muchos medios Yo de sí, comunicación. ahora estoy en cooperativa, que un lugar que me hace muy feliz, ¿Ya? muy, muy, muy feliz. Eh, yo recuerdo cuando éramos chicos, cuando era niño, nos íbamos, mi papá nos iba a dejar en auto, a los ¿Mm? dos que estábamos, a mi hermano y a mí, que estábamos en el Alonso Ercilla, ¿Mm? y mi hermana en el Santa Elena, que quedaba a la vuelta. ¿Ya? Estaba ahí en el barrio Yungay, más o menos. ¿Ya? Y en la mañana, los tambores de cooperativa, Sí, po. claro. Y cuando volví a la casa, mi mamá escuchaba la chilena, que Perfecto. radio que desapareció. Sí. Entonces, para mí la cooperativa siempre fue la radio de mi familia, po. Entonces, cuando yo después, a los años, llego a la cooperativa, para mí era como, wow, Sí, claro. ¿cachai? Sergio Entonces, Campos, Sergio, tal don con él. Sergio, de hecho, lo Don Sergio. despedimos hace muy poco cuando Hace se, poco. cuando se jubiló. Entonces, para mí la radio es maravilloso. Yo amo la radio, amo. Mira. Me encanta trabajar en el canal y soy muy feliz en TNT. Pero para mí la radio tiene algo mágico, tiene una cuestión que te conectáis con la gente de una manera distinta. Sí. Y es muy, Bueno, muy. y en otra radio también fue importante tu vida. La Bio En Bio, la claro. Bio Bio, Bueno, claro. de hecho ahí conocí a la Kika, Es po. que por eso lo digo, lo dijiste tú. Sí, ahí conocí a A la la Kika, Kika. que fue, y quiero comentarlo, fue productora cuando yo estaba en el Claro, po. programa del matinal y ¿Tú ahí sabes, también tú nos sabes quién fue conocimos. el Celestino ahí, el Cupido? ¿No? Rodrigo Astorga. ¿En serio? Que en Sí, ese el tiempo era mágico el Astorga. director de deporte en Era ese director y un momento. día me dice, oye, mi hijo, alguien preguntó por ti. ¿Quién es? La Kika Milla. ¿En serio? Digo yo, y yo la vi ahí, dije, está más o menos. Que era comentarista de deporte en ese Claro que era momento. comentarista de deporte, pero claro, ella está, y no calzábamos nunca, po. Y de repente un Ah, día como que nos topamos y de repente justo nos coincidimos en Viña. Y ahí nos en conocimos, po. Viña. En Viña, Qué buen claro. lugar, pues ahí. Claro, pues yo estaba de Qué vacaciones, me había ido de fino. vacaciones con los 3 niños, con los ¿Ya? 3 grandes hoy día, bueno, están grandes, po. ¿Ya? Pero eran niñitos en ese tiempo. Y ella estaba allá y de repente un mensaje por aquí, un mensaje por allá, juntémonos. Y ahí, O sea, ahí podríamos empezó. decir que ella tomó la iniciativa. Sí, Mira. sí. Ella dice que no.
Ya, Ella dice que no, pues dice que fui yo y la cuestión, pero no fue ella. ya. Sí, que se haga cargo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo casado ya? Llevamos 10 años casados. 10 años Qué casados con 2 bonita niñas. historia. Y ella, una de las cuestiones, digamos que una de las cosas que me enamoró de ella es que a los niños, a mis 3 hijos, los quiere como si ella Mira, fuera la mamá. ya. O sea, los ha cuidado, los ha criado, no porque no tengan mamá, sino, No, 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 claro. pero sino otra mamá más, Sí, ¿cachai? sí, Onda, sí. siempre preocupada, siempre los niños tendrán esto, los niños aquí, y además y ellos se llevan muy bien con ella. Ya, Y cuando yo le pedí matrimonio en Buenos Aires, ya. que esa es buena historia En en Buenos Buenos Aires, Aires, que yo claro. estaba viviendo allá, po. Ah, ya. Estaba viviendo en Buenos Aires, Ya. y me dijo, yo feliz, se puso a llorar y toda cuestión, pero dijo, ¿y qué dicen los niños? Mira, Yo le dije, hagamos una cosa, traigámoslo, pues como te digo, yo estaba viviendo allá por el Mundial, perfecto. ¿Qué mundial era y ese? Mundial de Brasil. De Brasil, ya. Y le dije, traigámoslo ¿Mm? y le contamos, y veamos qué les parece. Y tenemos una foto en la casa que estamos todos los 5 comiendo en ese restaurante ¿Ya? cuando les contamos. Y no, y se les prendió la cara, en serio, sí, buena. Sí, como nosotros pensamos que no iban a decir como los típicos cabros, ah, ya, buena. Ah, ya, claro. Así como, Buena. Pero no, se Qué pusieron bueno. contentos y todo, así que no, tenemos una muy linda Y familia, han muy, muy, pasado muy linda. 10 años de eso, ¿eh? 10 años, claro. Oye, 10 años. han En 2011 pasado. nos conocimos con la Kika, después ya en serio, el 2013, el 2015 nos casamos, nació la Mandita y después el 2018 la Aurelia. Y ahí ya con 5 hijos yo creo Ya que está. Sí. suficiente, sí. Tarea, Como, tarea, como tarea- decimos, tarea como le cumplida. digo a la Kika, se cerró la fábrica, ¿Eh? pero se abrió el parque de diversiones. Muy bueno. Oiga, Rodrigo Polaco Goldberg, nosotros Cuénteme. le presentamos a la IA, Ya, ¿cierto? sí. IA, ¿tiene preguntas para el polaco? ¿Ah? ¿Sí? Yes. A ver. A ver, ¿qué dice? Polaco, el mejor jugador con el que compartiste camarín. Yo creo que no es muy difícil. Marcelo Sala. Marcelo Sala. Sí. Marcelo, el Leo, Sergio Vargas. Pero Marcelo, claro, Marcelo tiene una categoría Ya. diferente. ¿Compartiste camarín y la música? No, amiga. ¿Ah? Entonces sabes que en los camarines, ¿Ya? hasta el día de hoy, que se escucha esa. Yo odio el reggaetón, lo detesto con el alma. Con locura. Wow, sí, wow. Porque siempre me gustó el rock. ¿Ya? Siempre me gustó el rock. Y en los camarines antes se escuchaba cumbia, ¿Eh? la cumbia villera, sobre Sí, todo. po. Después pasaron por el reggaetón. Yo me retiré con el reggaetón. Ya. Y ahora es en la bachata y todas esas partes que yo, bueno, no las soporto, weón. ¿Y qué te gusta a ti? Y yo un día, inocentemente, ¿Ya? teníamos en la radio esta que tiene con los CDs arriba, po. ¿Ya? Y dije, voy a cambiar la cuestión. Y agarro unos discos de Iron Maiden y lo pongo, po. ¿Ya? Y dije, pues voy a poner un par de, porque hay canciones que son más o menos conocidas de Maiden, po. Sí, claro. Y a los 30 segundos de repente veo que el CD vuela y aterriza en la ducha. En la ducha. No. 30 Hasta ahí, segundos. 30 segundos. No Eso aguantaron duró. nada. No, nada. ¿Cómo te pones esa hueva? Pero imagínense No, el me escenario, ¿ah? retaron, weón. Poniendo Maiden y dice, oye, qué ordinario esto, ¿ah? Claro, así, y ahí yo dije, ya no. Así que no, perdí como en la guerra. Dije, no, nada que Oye, hacer, po. ¿y quién fue el que sacó ese CD de la No, radio? no me acuerdo. No sé, yo vi volarlo. Vi como Ya. un platillo volador y Na- aterrizó en el nadie agua. confesó, nadie No, confesó. nadie da lo mismo. Es como Fuente Ovejuna la moto. ¿Ya? Fuente Ovejuna. Nadie supo. Nadie supo, ¿Ah? claro. Pregunta Sí. ahí, por favor, ¿qué más le va a decir a Polaco Goldberg? Si pudieras volver a jugar un solo partido de tu carrera, ¿cuál elegirías y por qué? Un Sí, partido. un partido, un clásico. ¿Sí? ¿Contra? Colo-Colo. Ya. Sí, O sea, un sí, super sí, clásico. sí, un super clásico. No, no es lo mismo. Pero, ¿ah? No es lo mismo. pero a la antigua, sí, No, en el claro. estadio antiguo, con 80.000, mitad y mitad. Donde lo eh, principal está en la cancha, no en la barra. Exactamente, y, y darnos con todo nomás, sin bar, sin ninguna cuestión. Claro. Así a la ¿Y antigua. contra quién? Contra jugadores me refiero. Ah, no, con el equipo, con el Coca Mendoza, con Marga, Miguel Ramírez, con Mira Daniel qué Morón, equipo. con, Estáis hablando de los campeones de América. con el Coto Sierra, con Basay, Fernando Vergara, Qué bueno. y yo con mi equipo del 95, ¿cachai? Con Sergio, con Traverso, con Ronald. Yo feliz, yo sería, pagaría por vivir un momento así de nuevo. ¿Sigue en contacto con alguno de ellos? Sí, con muchos seguimos en contacto. Tenemos un WhatsApp del ¿Sí? año ¿Y 94. cómo se llama el grupo?
No sé, algo de 94. De hecho, está Arturo Salá, está el ¿En Lulo. serio? Sí, están los dos entrenadores. Qué Y de repente ahí nos mantenemos en contacto. ¿Y no hay una junta anual? Algo? De repente nos juntamos. A Ya. veces no todos, pero por ¿Eh? ejemplo, la otra vez nos juntamos. Hay un compañero, Walter Mella, que fue arquero también, Sí. que tiene un café en San Miguel. Café exquisito. Ya. Está al frente de los tribunales de familia. Para que lo Pasen el dato. pasen el dato ahí, Ya, vayan perfecto. allá. Extraordinario. Buenísimo. Tiene una. Digan, el polaco me dio el dato. Exactamente. Eso. Y nos juntamos ahí, llegamos varios y estuvimos hablando, pero olvídate, Qué ya ahí te pueden dar la noche y seguir de largo porque no. Qué Pues, entretenido. sí. Qué buena instancia. Y ya, ¿qué más tenemos que preguntar? ¿Alguna vez has buscado tu propio nombre en Google para ver qué dicen de ti? ¿Te has googleado? Una vez lo tuve que hacer porque era una tarea de la universidad. Ah, ya. Cuando ¿Cuándo estabas estudiando estaba ingeniería? estudiando ingeniería, decía, Mira. búscate en Google, era uno de esos ramos complementarios. Sí, claro. Entonces, búscate en Google, ve lo que dice y después decía, ¿qué tendrías que hacer para salir más? Ok. Eran las dos. Ah, ya. No, igual te lo prometo, yo soy súper planchudo. ¿Ah? Ya. Entonces empieza, porque había que exponerlo. Po. Y de repente Ah, salían los compañeros, ya, ¿cuántas veces saliste en Google? Salí 160 veces y la cuestión, y yo ah, tenía como 1.000.000 y tanto, y yo así como, sí. bueno. No, y te entiendo. Claro, entonces, ¿y qué tenéis que hacer para salir situando más? que tus compañeros tienen 18, 19 años, Claro, tú, po. tú ya habías hecho carrera, entonces, claro, era Entonces, desproporcionado. entonces no, me dio como un poquito de plancha. Pero así como después, no me interesa Ya. mucho. Buscar. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo le tengo mucho miedo a la gente. Tengo mucho miedo a ¿Cómo lo a la que... gente? yo creo que la masa, Ah, la masa en general suele ser cruel y suele ser muy... Como sabe que está escondido, como sabe que no tiene una cara visible, mira. muchas veces saca lo peor de sí. Ya. Y cuando te sacan cuestiones pencas, ¿cachai? O que tienen que ver con tu familia, o que tienen que ver con tu origen, el caso mío que soy judío, ¿cachai? Es penca. Porque cuando lo recibís tú es muy... siempre dicen, mucha gente dice, hasta la Kika me dice, ya, pero no pesquí. Está bien, yo sé que no tengo que pescar, pero cuando tú lo lees Mm, y eres a ti el que te atacan, mm, te duele igual, po. Si, mm, si uno no tiene aquí agüita lo que le corre de ajo, po, weón. mm. Entonces esa cuestión, por eso O sea, yo evitas. elijo no, claro, Ya, no, yo cerré Twitter por lo mismo, ¿cachai? ya. Porque no, ya era demasiado el hate que había, ¿cachai? Así Sí, que lo único que tengo es Instagram, pero también ahí como piola, ya, no hago mucho, no subo muchas cosas de vez en cuando, pero ya. no Pero, soy pero muy... prefieres evitar para no pasar malos ratos. Exactamente. Y de Ya. hecho muchas me dicen, oye, es que te mandamos una invitación y yo a ver cuestiones que prefiero no verlas. Sí, claro. Pero como que Ah. te mandan un mensaje y estoy así. Oh, ¡Ay! Muy a la defensiva. Y la gran mayoría de las veces es nada. Es mm, un agradecimiento, es un sí. saludo, es otra cosa, pero Pero la gente te quiere igual. yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí, en general sí. Espero. Vamos a la pausa. Polaco Golger está con nosotros. Tenemos que contarle algo muy importante a la vuelta. ¿En quién sería? Volvemos. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. Acción. ¿Quieres conversar cosas importantes, historias que probablemente solo estarán acá? No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. Ya, llegó el momento, porque hay algo bien interesante, Polaco. Bueno, estudiaste, estás instalado en los medios, estás trabajando en el rally Sí, también. sí, estoy trabajando en el rally. A mí siempre me gustó el mundo motor. Ya.
con mi papá veíamos mucho la Fórmula 1. Ya. Lo transmitía Canal 5 primero, Ya. después RTU, comentado por Alejandro Schmauk. Claro, Schmauk. Y siempre me gustó. Ya. No siempre se lo podía ver, porque no llegaba la transmisión acá, no había cable en ese tiempo. Ah. Pero siempre me gustó, siempre me gustó. Entonces, en el canal, cuando yo volví a TNT, yo siempre, digamos, de lejos, yo seguía la Fórmula 1, sobre todo la Fórmula 1, que es lo que más me gustaba. Ya. Pero también MotoGP, un poco de rally, pero no al nivel de estudiarlos, Ya. ¿cachai? Y un día en el canal, el año pasado, me dicen, te tenemos algo. ¿Qué pasó? Compramos el rally. Y tenéis que ir a todas las fechas. Y yo, listo, pues agarré y me puse a estudiar, pues. Sí. Pues estudiar, las categorías, todavía me cuesta porque es un mundo distinto. ¿Mm? Pero me largué, ¿cachai? Y Qué empecé a aprender. Y el mundo del rally es maravilloso. La dinámica que hay entre los equipos, entre los pilotos, los navegantes, es extraordinaria. Qué bueno. Son de verdad una familia. O sea, de repente hay uno que tiene un accidente, choca y van al garage de otro, oye, tenía este repuesto y se lo pasan. O sea, hay cero envidia, cero, nada, bueno, son la raja. De verdad que yo voy allá, lo disfruto. Trabajamos N, Claro. pasamos frío, pero lo pasamos muy Sí. bien. O sea, Es son muy entretenido. son competidores, no enemigos, digamos. No, Ese es el nada. punto. Y tú te cachai que cuando se bajan, gana uno, se va y saluda al otro y se abrazan, buena, te pasar. Qué bueno. No, de verdad que es una actividad preciosa. A mí me tiene feliz el rally. Y Y además que en Chile se corre una fecha del Mundial, Ya. que esa cuestión es impresionante. O sea, es Claro. como si una fecha del Mundial de Fórmula 1 se corriera acá en Chile. A ese nivel es. Qué bueno. Entonces, es otra cosa. Y se corre en Oye, Concepción. Ya, estás con el rally, fútbol, comentarista, y ahora quiero preguntarte, ¿y en qué más estás hoy día? Bueno, estoy escribiendo un libro. Ya. Estoy escribiendo un libro. Me han picaneado de todas partes hace muchos años ¿Ya? para que escriba un libro. Ya. Y al principio era como típico que en una comida, en una cuestión, un viaje, sale una anécdota y te acordáis de alguna y empezáis a contar. Y siempre, oye, Ah, tenéis un que libro. escribir esa cuestión. Claro, Y yo como que, sí, no. claro. Después Del otro, clásico, del partido, del claro. fútbol. Ya. Y yo, sí, pero ya hay libros de anécdotas. Después otros me decían, puta, escribe de tu vida. Y dije, ¿quién le importa mi vida, weón? No puedo más fome. No, o sea, yo no tengo una vida fome, pero no tiene- creo que, Ok, creo que sea el tema. Pero no, ya, ok. Uno dice, Entonces un puede día, ser. hace poco me invitaron a presentar un libro que se ¿Ya? llama Post Fútbol, de Juan Pablo Menes, un muy buen libro, Sí. muy buen Tiene libro. varios Y libros, ahí Juan Pablo. los editores me empezaron a picar la guía y dije, ¿y por qué no escribí? ¿Por qué no escribí? Y yo como que, me dijeron, ándate para la casa con tareas. Y yo dije, ¿qué cosas me gustan? Primero me gusta leer mucho. Segundo, el fútbol, obvio. Y tercero, una cuestión que siempre me ha gustado mucho, digamos, yo de lo que más leo, es, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Es un tema que como que me apasiona harto. Y sobre todo me encantan las novelas de espías. Ya. Mi personaje favorito es James Bond. James. James Y ahí Bond. aquí podemos hablar, si quieren, con todos, hablemos de los favoritos, los mejores y los peores Bond de la historia, O sea, desde hay George opinión Lazenby informada. hasta Daniel Craig, ¿Ya? y podemos discutir una noche entera. Mira, Pero fanático de James Bond. sí, fanático de James Bond. Y además, algo que me encanta, que lo aprendí con mi papá, el ajedrez. Entonces dije, a ver, un día me puse así como a anotar esto. Y dije, oye, mire, y ahora que aprovechando que en el fútbol está tan de moda todo esto de las apuestas, que la corrupción que se ha metido inevitablemente entre representantes, algunos dirigentes, dije, chuti, ¿y si escribo de eso? Y un día me largué y no paré más. Y ya, bueno, conversé con la editorial hace poco. De hecho, cuando tú me llamaste para invitarme para acá, yo ¿Ya? estaba mandando el correo de los 10 primeros capítulos. ¿Ya hay 10 primeros capítulos? Sí, ya hay 10 primeros capítulos, sí. ¿De un Y total de cuánto? No sé, Ya. pero Pero ya, no, ya. o sea, ponte tú, en borrador tengo como 35, pero hay a media, y sé que en algún momento tengo que ya empezar a mirar el final, Claro. pero como que no quiero, ¿Ya? me tiene muy entretenido. Está escribiendo. Y combina eso, combina el mundo del fútbol, de las apuestas, pero también envuelto, porque es ficción. Sí, novela. Algunas novelas. Novela. Algunas cosas inevitablemente van a decir cuando alguien la lea, decir, ¡ah! Claro. Esto Y ya tú lo vas a vi. decir novela. Es novela. Novela. No, ya no tengo. No tiene por qué ser real. Claro. ¿Ya?
Y estoy muy entusiasmado, muy entusiasmado. A mí siempre me gustó, yo escribí columnas en La Tercera, primero en Publimetro y después en La Tercera, muchos años, 7, 8 años fui columnista, y siempre me gustó escribir. Entonces, Qué cuando bueno. ahora me largué, fue como, ya, y de repente estoy así, y, oh, no me gustó, o a veces esto está medio desordenado, ya, lo borro y vuelvo de nuevo, y agarro, y de repente hay días que estoy 3 horas, 4 horas y no me doy ni cuenta. No me doy ni Y cuenta, y la Kika llega escribí. y me dice, oye, ya, pues, vamos a almorzar, o ya, ok. Y como que ella me levanta un poquito Te saca me saca ahí, pero de me ese encanta, mundo. de verdad que ha sido un descubrimiento, porque yo sabía que algún día lo tenía que hacer, Ya. pero no sabía de qué. Y cuando logré congeniar todas las cosas que me gustan, ¿Mm? ¿cachai? Dije, esta es. Y encontré a mi personaje, que es una mujer a todo esto. ¿Ah, sí? Sí, es una mujer, Ya. es una asesina a sueldo. Y Exclusivo, ¿ah? sí, es una mujer y que tiene un historial con su papá, ¿cachai? Y, y yo soy tan, yo lloro con todo, ¿ah? Con comercial de Falabella lloro, bueno, así, de esos de Navidad, ¿Eh? bueno, yo a moco tendido. Y escribí un capítulo que no lo puedo contar por No, supuesto, no, pero no, un no. encuentro ahí, y güey, yo terminé llorando. Mientras estás Mientras escribiendo. estaba escribiendo, güey, se me cayó una lágrima, porque me imaginaba también con mis hijas, ¿cachai? Y decía, no, güey, y bueno, lloraba. De repente la Kika, mira, ¿qué le pasa a este güey? ¿Qué Claro. le pasó? Vi ¿Qué una, vi le una mala pasó? noticia, bueno. Claro. No, pero Qué bonito. pongo harta como, me gusta meterme en la escena, ¿cachai? Cuando describo algo, de hecho me gustan mucho los libros descriptivos. Ya. Hay un escritor, Salman Rushdie, no sé si lo ubicáis, No. que fue el que escribió los versos satánicos, Ya. No, no que lo. el Shah de Irán lo condenó a muerte por escribirlo, y pagaba $1.000.000 porque él lo matara. Y desde esa época, desde los 90, empezó a andar con guardaespaldas, y hace 2, 3 años un atentado le volaron un ojo. Se salvó igual. Se salvó, sí. Pero le Y volaron. él tiene una maestría para describirte las cosas, que te puede describir un olor y pues llegáis a sentirlo, man. Es un maestro. Tiene unos libros pues, ¿Y te maravillosos. inspiró mucho Él su sí, forma? su forma es impresionante. No pretendo llegar No, ahí, no, claro, ni pero. tampoco quiero ser un bestseller. Nada. Yo con escribir mi libro me siento realizado, Ya. pero me gusta mucho la descripción. Entonces, cuando pasa algo, yo digo, yo me meto y digo, y si, como que me imagino la escena, digo, ¿Eh? a ver, qué es lo que pasaba con la copa, qué es lo que pasaba con el vaso y esto, y ay, dónde estaba mirando, y la luz de un lado, como que Qué digo, bueno. ya, y ahí me pego la bola. Claro, capaz que después llegue el editor y me dice, corta, esa weá está No, mala. no me pero, imaginé nada. pero, ¿Ah? claro, no, nada que ver. Pero Pero por lo menos ya dijo, bueno. ya, pero Ya, pero me, me saco el. hay 10 capítulos en revisión. Sí, 10 capítulos en revisión. ¿Cuándo va a estar la obra? Depende de ¿Te ellos. pusiste? Ah, ya, Depende de ellos, sí, ya. porque, ¿Pero no te pusiste plazo? o sea, mi idea es sacarlo este año. Ya. Pero, Dicen que en Navidad, claro, cerquita, pero una no fecha sé. No buena. sé si va a ser posible, porque también depende de ellos. Ellos tienen una Sí, cantidad claro. de libros que sacan por año. Entonces no vengo yo aquí a No, no, decirle, claro. oye, saca uno más. No Sí, puedo. Pero, pero sí, cuando me junté con ellos le interesó mucho la historia, porque como tiene esto de fútbol claro. y que tiene mucha realidad Ya. y contada por alguien que lo vivió también, Sí, claro. entonces tiene un, Hoy tiene está un bueno. dejo, Y con sí, una y protagonista. con una protagonista. Sí, yo siempre dije, ese sí tiene que ser una mujer. Tiene que ser una mujer que tiene que tener esa característica, pero una mina que sea fría, Ah, muy analítica, ¿cachai? No eh, emotiva también, ya. pero cuando toma decisiones, ejecuta nomás. Y Qué no bueno. hay una ¿Tiene escena. título? ¿Ah? ¿Tiene título No, tentativo? todavía no. Ya. Todavía no. Pero puede que tenga algo que ver con el ajedrez. Ya. Porque también es el otro tema que también está en el libro, Ya. Y qué y que, apasiona. y que me apasiona mucho jugarlo. Qué buena, Polaco. Gracias por No, compartir gracias a tantas usted. cosas. Perdón si hablé mucho, ¿ah? No, al contrario. Perdón. Al contrario, se pasó volando. Se nos hizo corto el programa. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pero, primero, agradecerte lo personal porque accediste a también compartir cosas muy importantes de tu vida. Nos hemos encontrado en momentos bien agradables Sí, y eso sí. quiero traspasarlo también a quienes nos ven. Y te tengo dos cositas. A ver. Uno es para que tengas un momento Qué para maravilla. compartir. Este es TH, la línea Premier de Undurraga, Undurraga, que está con nosotros. extraordinario. Ahí está. Buenísimo. Míralo. Y aquí está. Un Malbec. ¿Es Bueno, un Malbec? Malbec. sí. Sauvignon Blanc también. Blanco Yo, y yo hago tinto. como que miro la etiqueta, ¿ah? Pero no la veo. Con los lentes. Ahora sí, mira, ahora sí la voy a ver. A ver, con los lentes. A ver.
Ahí Ahora sí, Ahí po. sí. Entonces no Ahí era sí. Malbec, era otro, no. Pero en la línea Claro. Premier de Undurraga, ¿qué te parece? Muchas Ahí gracias. está, Undurraga. Para que Extraordinario. te guste Muchísimas, Undurraga. muchísimas gracias. Muy bien. Y además, IA te tiene otra sorpresa. A ver. Escucha ya. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura, Lodge y Spa, un programa para 2 personas que incluye una noche de alojamiento, desayuno buffet y almuerzo, además de acceso a la piscina exterior y al circuito de spa. La experiencia se complementa con acceso a espectáculos según cartelera en Terra Viva y actividades del día como sonoterapia, paseos a caballo o trekking. Olmué Natura. Te bajo el Natura, un Buena, regalito para que extraordinario. puedas Muchas descansar. gracias. Para que Ya. así la Kika diga, oye, ¿Tengo que ir con te ella? desconectaste un rato. ¿Te imaginas? ¡Ay, qué posibilidad! ¿Qué posibilidad, ¿Qué posibilidad hay de que ir no? con ella? O sea, es más probable que ella vaya sin mí a que yo. No, absolutamente. Es verdad. No, muchas gracias. Se La pasó saludamos. gracias a la IA. Que Se se pasó. desconecte un ratito, Sí, polaco. de todas maneras. Dejar un ratito Pasado el computador mundial, ahí. porque ha sido una locura. Pasado el mundial. Cuando Sí. quiera, ahí está la invitación. Muchísimas Olmué Natura. gracias, se Cristian pasaron. Verdejo lo va a estar esperando, el dueño de Olmué Feliz. Natura. Y Undurraga también. Sí, Para que muchísimas. disfrute un Muy buen rico. momento. Polaco, muchas gracias. Encantado. Éxito. Cuando quieran. Gracias. Vale, que Igual a esté muy ustedes. bien. Rodrigo el Polaco Goldberg, ¿en quién sería? Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao. ¡Bravo! Grande, Polaco.